Buenas tardes. Para continuar con Obras Hidráulicas 2, vamos a entrar a un capítulo intermedio y que no está dentro del programa, pero es importante porque los elementos de transición en toda obra hidráulica lo vamos a encontrar. Lo vamos a tener antes y después de un sac pipe o sifón invertido, antes o después de un vertedor, antes o después y después de un alud. Entonces son transiciones que nos permiten hacer la captación de agua para llevarla a través de ese elemento o obra hidráulica y luego posteriormente poderla entregar al río o a un canal donde vamos a distribuir el agua para el sitio que se nos quiera o se necesite, ¿no? Entonces, dentro del capítulo donde tenemos la obra de toma, he colocado también a los lados un elemento que se llama la transición. Ahí podrán descargar el documento en sí, que es una presentación facilitada por la doctora Viviana Morales, con quien tengo el gusto de conocerla y que me ha compartido esta presentación. La leen, revísenla, es muy condensada, pero es muy básica y concentra lo que necesitamos saber o al menos conocer en esta etapa del aprendizaje a nivel de pregrado. Vamos a ver esta hoja electrónica que estoy compartiendo con ustedes y que va a ser una de las tareas que van a cumplir para dentro de 2 semanas. Puedan ustedes tenerla a su vez. Yo quiero que hagan una hoja electrónica, una. No necesito que hagan todas las hojas de transición que tengo acá. Esta es una transición de entrada, esta es la pestaña de transición de salida y esta es una entrada de transición alaviada. Vamos a concentrarnos en una transición recta, como la que tenemos aquí, imponiendo condiciones de superficie libre. ¿Qué significa condiciones de superficie libre? Que vamos a tener definido cuál es el nivel de agua, aguas arriba, y cuál es el nivel de agua, aguas abajo, que tenemos que esperar. Nosotros tenemos que definir eso o conocer esos niveles para poder diseñar nuestras obras hidráulicas, tanto el nivel de aguas arriba como el nivel de aguas abajo. Entonces vamos a imponernos esas condiciones. En esta hoja electrónica que ustedes van a hacer, yo en estos momentos les voy a explicar cómo está. He subido también al aula virtual una hoja PDF igualita a esta para la transición de entrada como para la transición de salida, para que ustedes las tengan de modelo. No significa que ese mismo modelo tiene que hacerlo, no quiere decir que en esas mismas casillas, si yo, por ejemplo, tengo el caudal en la columna A, fila 7, no necesariamente ustedes deben colocar ahí ese valor. Ustedes pueden armar su Excel como ustedes gustan. Me interesa saber o que ustedes apliquen las fórmulas que están aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, la fórmula que tenemos acá, y que apliquen los cuadros que tenemos aquí abajo, ¿no? Todas estas ecuaciones que ustedes pueden observar, yo lo que necesito es que ustedes la apliquen. Y tengan presente esta situación para que puedan hacer las tablas que van a ver y que se las voy a explicar en estos momentos. Lo que está en color amarillo, vale recalcar que son datos. Necesariamente tenemos que tener esos datos de entrada y de salida para aplicar a nuestro diseño de la transición. Primero el caudal que vamos a llevar o el que necesitamos hacer la captación. Puede ser de una obra de toma, puede ser de el caudal que necesitamos de para un vertedor o la que necesitamos pasar de un sitio a otro a través de un sac pipe o sifón invertido, ¿no? Ese caudal, de hecho, ya lo hemos repetido varias veces, que es un caudal que no conozco. Si es para riego, si es para consumo humano, tengo que saber cuál es la demanda. Y en ese sentido es dato. Como es dato también para el canal de entrada. A la entrada vamos a tener un canal y a la salida vamos a tener otro canal. Entonces tenemos que tener los datos de ambos canales. Porque cuando hacemos un diseño hidráulico, primero hacemos el diseño hidráulico de toda una sección de canal y luego, posteriormente, las obras hidráulicas que vamos a tener, como un sac pipe, como una obra de toma, como una alcantarilla. Entonces, todos esos elementos que son complementarios
Lo haremos final cuando ya tengamos diseñado nuestro canal. Y esto del diseño canal ustedes ya lo han visto en Obras Hidráulicas 1, entonces, para que recuerden. El ancho del canal o solera del canal, aquí tenemos los datos de la solera del canal. La pendiente, esta es la pendiente del terreno, ¿no? Pendiente del terreno. En el caso de ambos canales es la misma pendiente, como verán, pero pueden cambiar, pueden diferir. Coeficiente de rugosidad, como vamos a aplicar canales abiertos, vamos a utilizar la fórmula de Manning, por eso de ahí el uso del coeficiente de rugosidad de Manning, 0,018. En una clase anterior les dije que averiguaran ese coeficiente de Manning, cuál es la unidad que debe tener, porque sí tiene unidad. Talud. El talud, estamos hablando de 2 para ambos canales. ¿Qué quiere decir este talud? Es la inclinación de las paredes, por lo tanto es un canal trapezoidal, de talud 1,2. Talud, en la representación que nosotros le hemos dado y que muchos autores consideran el Z, vale 2 para nuestro caso. Mientras con estos datos que yo tengo acá, yo puedo calcular mi Y normal. Y aquí lo he hecho mediante solver. Si alguno no conoce este mecanismo para hacer solver, lo puede calcular el Y a través del RAS. Perdón, a través del RAS lo pueden calcular. También lo pueden calcular con el programa que les puse en el aula virtual, como es el H-Canales. Pueden calcularlo con una hoja de Excel mediante método interactivo o aplicando en el hoja del Excel el solver. En una próxima clase, un video ya presencial que hagamos, les voy a explicar cómo podemos calcular ese Y. Si no lo pueden calcular ahora, asuman estos valores que tenemos aquí. El área, ya conocemos que es el área mojada. Para una sección de trapezoidal tenemos que saber cómo sacar el área mojada. Si no lo pueden, yo les rogaría que consulten en los libros de hidráulica, cualquiera de estos. Hay las fórmulas para determinar en una sección trapezoidal cómo se determina el área mojada. T, que es el ancho de la lámina de agua, la parte del agua en la superficie del canal, cómo se lo determina. P es el perímetro mojado. R, el radio hidráulico. El radio hidráulico, recuerden que es el área dividido por el perímetro. La velocidad, que sería igual al caudal dividido por el área, que estos valores ya lo conozco. Y mediante solver también calculamos el Y crítico. El Y crítico es importante determinar para ver si nuestro flujo es crítico, supercrítico o crítico. En este caso, como el número de flow que nos da aquí, perdón, como el YC es 0,5, 0,73, tenemos que determinar con esos valores de velocidad que tenemos acá, mediante esta ecuación, el número de flow. El número de flow es igual a velocidad dividido para raíz cuadrada de 2 veces gravedad por D. D se le conoce como profundidad hidráulica y no es otro valor que dividir el área mojada para el ancho de la lámina de agua. A sobre T, obtenemos D y con eso encontramos el número de flow. Entonces ese número de flow es el que nos va a decir si este flujo es crítico, supercrítico o qué mismo es. En este caso nos va a dar subcrítico. El ancho inicial y el ancho final, estos datos que tenemos aquí, esto lo tenemos en la información que ya calculamos acá, aunque fueron dados de datos del ejercicio. Perdón, no, me confundí. Aquí tenemos nosotros el ancho del canal, ¿no? De la solera del canal. Pero necesitamos conocer el ancho de la lámina de agua. Y la lámina de agua es, en el caso del canal de entrada, 1067, y en el caso del canal de salida, 817. Estos valores los calculamos mediante el valor de T, y esos son los valores que vamos a poner acá. Como ustedes van a encontrar en la literatura, el ángulo que más se aconseja para una transición es de 12,5 grados.
Y recuerden ustedes que cuando hablamos de grados, cuando hacemos uso de este programa, por ejemplo, del Excel, esos ángulos que están en grado tenemos que llevarlos a radianes para poder hacer los cálculos, si no nos va a dar errores. Tenemos que llevar esos grados a radianes para hacer cualquier operación. Aquí tenemos una ecuación donde dice que L es igual a B1 menos B2, que divide a 2 tangente de 12,5, pero yo para hacerlo mediante Excel en fórmula, si yo le pongo tangente de 12,5 me va a traer error. Yo tengo que ponerle tangente de 12,5 multiplicado por pi dividido para 180 para transformar ese ángulo en radianes. Luego de esto, con este ángulo, calculo mi longitud de transición con esta ecuación que acabo de mencionar. Calculamos esa longitud de transición para la entrada y para la salida. Y esa transición, como vemos, ¿cuál es la mayor? Escojo la mayor, adopto la mayor. En este caso, 8,5. Acá, si bien dice 8,345, yo pudiera poner 8,345. Pero siempre en el momento de construir, nosotros no vamos a estar con un flexómetro y que le decimos al operador de un maquinista, espéreme, déjeme medir 34 centímetros. No, para eso mido de una vez medidas cerradas, 8,5, 8 o 9, no 9,75, no 9,74, no. Entonces, por eso redondeamos a 8,5. Con esa longitud adoptada, lo he puesto en celeste porque es una longitud adoptada que ya usted decidirá como diseñador. Si usted le pone 8 o le pone 8,5 es su decisión. Posteriormente viene en esta tabla el coeficiente de rugosidad, que es dato de la tabla de datos. La distancia entre sección, esta distancia entre sección, la longitud de la transición entre un punto y otro va a tener una L, esta L que tenemos aquí, esta longitud que hemos dicho que es 8,5. Lo que vamos a hacer en esta distancia entre sección es para determinar que en ese 8,5 metros, ¿cómo lo vamos a subdividir? Puede subdividirlo en franjas de cada 50 centímetros, como es ese valor 0,5, o lo puede subdividir cada metro, es decir, vamos a sacar secciones a 8,50, a 7,50, a 6,50, a 5,50. O a 8, si es el 0,5 de sección, sería a 8, 7,5, 7, 6,5, 6, así no sucesivamente. Es la distancia entre sección, entre una sección anterior y la siguiente. Eso es lo que dice esta distancia X. Que esa X en esta ecuación es el 0,5. Esta distancia de 0,5 viene a ser esta X que se aplica aquí, esta ecuación. La cota de fondo es una cota que nos da el ejercicio, una cota que nos debe dar la topografía del terreno. Esa cota de fondo es la cota del canal de inicio. Hay un canal de llegada. Ese fondo de ese canal es el fondo del inicio de la transición en el canal de entrada. Como estamos haciendo una transición de entrada, será ese fondo. Cuando estemos tratando de una salida, tenemos que ver la cota de fondo a la salida de ese canal, cuál es la cota. Esos son datos que lo obtenemos en topografía. Para este ejemplo, le he puesto 0 como que si fuera el nivel del mar, ¿sí? Que estuviéramos en la cota 0. Los cálculos preliminares. Vendríamos a hacer los cálculos preliminares como la altura inicial y altura final. Esta altura inicial, nosotros la tenemos como dato, ¿no? O ya calculamos. Esta altura inicial es la que calculamos aquí. 0,79 el Y normal y 1,09 la final. Estos valores ya los calculamos dentro de la tablita que tenemos acá. El Y normal y el Y
críticos, recuerden ustedes que son valores que nosotros calculamos de la sección típica de un canal con la fórmula de Manning. Esta fórmula que tenemos acá, la ecuación de Manning, es la que nos ayuda para determinar ese valor de Y. Y si no lo saben por el momento, hasta que tengamos el video, que les voy a explicar cómo lo pueden calcular con Excel, pueden ustedes calcularlo con el programa H-Canales, que se lo publiqué en el aula virtual, repito. Con esas alturas determinamos la velocidad. Esa velocidad también ya la obtuvimos, ¿no? 1.26, ya la tenemos. Esa velocidad es la que tenemos aquí, ¿no? La velocidad final también la hemos tenido, la obtenemos de la tablita que ya calculamos, la velocidad final. Está aquí 1.38. Claro que acá no le he puesto con 2 decimales, sino con 3, por eso la diferencia. Esto sí tenemos que poner estos datos, nosotros nos imponemos qué tipo de transición vamos a hacer, si es transición alabiada, si es transición recta, porque dependiendo de eso depende el coeficiente de pérdida. Entonces le hemos puesto aquí datos como transición de entrada y forma de transición recta. Si nosotros vamos y observamos la tabla, el cuadrito que está en la presentación que se les envió, o aquí la he puesto también. Si es línea recta, KC tiene el valor de 0,3. Si es con arcos, tiene 0,15. Si es con parábola, 0,1. Si es redondeado, tiene 0,2. En nuestro caso, como es recto, entonces K tiene 3, 0,3. Esta descarga en la superficie libre, el delta YO, lo calculamos con esta ecuación que tenemos aquí y que también se las volví a poner por si acaso no se visualiza bien en el PDF. Se las puse acá. Delta YO es igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Todo esto multiplica 1 más KC. Ese KC es el coeficiente que ya calculamos y la velocidad 1 y 2, ya saben acá, la velocidad inicial y la final. La velocidad inicial es la 1 y velocidad final la 2. Calculamos ese delta YO. Luego de este cálculo preliminar, vamos al diseño de la transición. No necesariamente, repito, tiene que seguir este orden. Pudieran ser que la tabla la sigan horizontalmente. Yo la he hecho en 2 partes. El diseño de la transición, entonces, esta axisa, el axisa, o ustedes conocen por topografía, que es cómo ubicamos en longitud, es una longitud la axisado, ¿no? De la 0, 0 a la 0 más 100, quiere decir que hay 100 metros. O si hay de la 0, 0 a 1 más 0, 0, hay 1 kilómetro. Esos son las axisadas, ¿no? En este caso, como la axisa que arrancamos es del punto 0, porque vamos a iniciar la transición, es transición de entrada, vamos a iniciar con una transición de 0, 0. Este es de hecho un fijo para una transición de entrada, a menos que nos diga el ejercicio que la transición inicia en la cota, perdón, en el axisado 0 más 100. Si inicia en ese axisado 0 más 100, aquí tendríamos que poner 100. O si inicia en el axisado 353, tendríamos que poner aquí 353 porque es dato del ejercicio. En este caso no nos da ese dato, por eso iniciamos con un axisado arbitrario que en este caso, como es de entrada, sería el valor 00. Y como habíamos dicho que el incremento de cada sección lo íbamos a hacer a cada 0,5, entonces yo a ese 0,0 le aumento 50 centímetros y voy sumando, ¿no? 0,5, 0,5 más 0,5, 1, 1 más 0,5, 1,5. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Como yo le impuse que la longitud de la transición es 8,5, la longitud de la transición va a ser 8,5, es el valor que yo asumí, adopté. Yo tengo que llegar el axisado hasta 8,5.
hasta el valor de 8,5. O sea, entre el 0,0 y 8,5 tengo que tener todos estos valores en función de el valor X que yo dije que voy a hacer. Este valor de X puede ser 1, puede ser 0,7, pero es preferible siempre hacer con múltiplos de 5. Luego el B, este valor de B ya lo conocemos, que es la solera del canal. La solera del canal que vamos a tener de entrada va a ser el mismo ancho de la transición inicialmente. Luego la transición va a ir reduciéndose, va a irse acortando, como ustedes van a ir viendo. Este valor de B lo calculamos con este valor, el valor de X a una distancia de X, es decir, el valor a una distancia de 0,5, X vale 0,5, aplicamos entonces que B a esa distancia vale B1 menos B1 menos B2, todo esto dividido para L que multiplica a esa distancia X. Aplicando esa fórmula, ustedes pueden obtener los siguientes valores de la tabla. Pero este valor de B inicial es fijo, porque este valor que arrancamos, el valor del ancho de la solera del canal, que teníamos acá arriba, $7,5, ¿no? El valor del ancho de la solera del canal. Vamos viendo el descenso de la superficie libre. Este descenso de la superficie libre tiene dos fórmulas que tenemos que determinar cuando son dos condiciones que se cumplen. Este descenso libre es delta, déjame ampliar un poquito, es delta Y. Y si ustedes ven en la ecuación que tenemos aquí a los lados, delta Y, cuando el X va de 0 hasta L entre 2, vean ustedes que de 0, arrancamos con la axis 0, hasta L entre 2, es decir, a la mitad de los 850, tengo que aplicar esta forma, delta Y es igual a esto. Pero para L entre 2, o sea, de la mitad hasta completar la longitud de los 850 en nuestro caso, tenemos que aplicar esta otra ecuación. Entonces yo tengo que programar mi hoja de cálculo de tal manera que, o lo pueda hacer manualmente, pero no tiene sentido, ¿no? Si lo hago manualmente, teniendo esta herramienta. Entonces yo tengo fórmulas anidadas o ya con condiciones para poder saber hasta si la longitud es 850, 425, es decir, hasta 4 me calcula con la primera ecuación y de 450 en adelante me calcula con la segunda ecuación. Entonces ya tengo mi superficie libre. Esta es la superficie libre delta Y. La velocidad, si yo conozco ya la velocidad, recuerden ustedes que la velocidad es el caudal dividido para el área. Como nosotros tenemos ya un valor determinado de caudal, tenemos los datos correspondientes, simplemente determinamos ese valor, ¿no? Para cada uno de estos niveles que vamos a tener acá. Asimismo, como tenemos velocidad, con el caudal sacábamos el área mojada. El caudal dividido para esta velocidad, tenemos el área mojada. Para determinar la velocidad, acá tengo, creo, la fórmula también, me parece. No. Bueno, pero para que vean
La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad, perdón, más, abre paréntesis, dos veces la gravedad, el descenso libre delta Y, que divide a 1 más este coeficiente. Y cierra paréntesis y tenemos el valor de la velocidad. Me parece que está aquí la fórmula. Déjame ver si está por acá. Me parecía haberla puesto. Bueno, se las voy a dejar un momentito para que la tengan presente y la lleguen a anotar de acuerdo a las características de la hoja electrónica y que obedece a las casillas que están en colores, ¿no? Pueden ahí ustedes visualizar, pueden revisar el C30 corresponde a la velocidad inicial que tenemos en la parte superior. El valor de C37 corresponde al valor del descenso de superficie de agua y el G30, que ese se mantiene constante para todas las filas, ¿no? Como también el valor de la velocidad inicial. Estos dos valores, velocidad inicial y coeficiente de pérdida, se mantienen constantes a lo largo de toda la expresión, toda la condición. Lo único que va a cambiar es el C37, que es el valor del descenso libre, de la superficie libre. Este valor va a depender esta operación. Y claro, la gravedad. Si estamos hablando de la gravedad en unidades internacionales, estamos hablando de 9,81, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos de habla inglesa o sistema inglés, sería la equivalencia, ¿no? De la gravedad en ese sistema de unidades. Bien, eso sería la velocidad. El área en metro cuadrado, como dije, caudal dividido por esta velocidad es igual al área mojada. Si nosotros tenemos el área mojada, podemos determinar también T con las expresiones que ya hemos dicho. T, T es el ancho de la superficie libre del agua. El tirante
Bueno, les decía entonces que ya le ubiqué la fórmula. Para calcular T, este valor de T, que es ya en la transición, no confundir estos valores de área mojada, T, Y, P, R, en la transición como los valores del canal, ¿no? Que lo calculábamos acá. Estos son los del canal, de entrada y de salida. En la transición ya tenemos otros valores. Para calcular T, no podemos hacer uso de lo que en la presentación sí está la ecuación, y que aquí le he puesto en palabras para que ustedes lo entiendan de mejor manera. T viene dado en metros, es el ancho inicial menos, entre paréntesis, el ancho inicial menos el ancho final, multiplicado por la abscisa, y eso dividido para la longitud adoptada. Ese ancho inicial y ancho final que hace referencia a esta ecuación es este ancho inicial de la transición y ancho final de la transición. La longitud es esta longitud adoptada y el valor de la abscisa corresponde a este valor de la abscisa que corresponda a la línea que estamos calculando, ¿no? Es el único valor que es variable, porque a medida que nosotros hacemos esta ecuación y la corremos hacia abajo, va a ir cambiando porque cambia el valor de la abscisa. Pero los valores de altura inicial, del ancho, perdón, estos valores acá arriba mencionados, el ancho inicial y el ancho final y la longitud adoptada se mantienen constantes, ¿no? Eso será para toda la transición. De esa manera podemos determinar el valor de T. Para calcular el valor de Y, le he puesto aquí también la ecuación. Esto va a estar nomás en el video, en la hoja de PDF que les envié, no lo va a estar, pero sí está en la presentación en PDF de la clase, ¿no? Y va a ser igual al área dividido para la mitad de T más la mitad de B. ¿Por qué esto? Porque recuerden que el canal es trapezoidal. Entonces la transición va a ser recta y por ende tenemos esa situación, el valor de Y, cómo determinarlo de esa forma. Y igual al área dividido para, en paréntesis, 0,5T y 0,5B. T y B, ya lo calculamos acá en la misma tabla. T, B, lo calculamos acá. Y el A, el área, ya lo calculábamos aquí, ¿no? Entonces podemos determinar el valor de Y. El perímetro mojado de la transición, lo calculamos de la manera como hemos hecho en los canales, siempre. P igual a B más 2 veces Y, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más Z elevado al cuadrado. Este elevado a la 0,5 es raíz cuadrada de lo que está en paréntesis, ¿no? Eso está bien. Ustedes deben saberlo. Las expresiones matemáticas que se utilizan en Excel. De esa manera, entonces, seguimos con la tabla, el perímetro en unidades de metro, el radio, que es igual al área dividido para perímetro, pues calculamos el radio. La pendiente de la línea de energía, la pendiente de la línea de energía, la vamos a determinar mediante la siguiente expresión.
Entonces les decía que para calcular la pendiente, esta F, la pendiente de la línea de energía, nosotros tenemos que hacer uso de la ecuación de Manning, esta expresión, donde S es nuestra incógnita y que tenemos entonces multiplicando Q por N dividido para el área elevado, dividido para el área y dividido para el radio elevado a la 2/3. Esos valores ya los tenemos calculados. En la tabla ya tenemos el radio, tenemos el área, N, que es un coeficiente de Manning, que es el mismo para la transición como para el canal, porque lo hemos asumido así, ¿no? Puede que tengamos diferentes valores también. Si nos da diferentes valores, tenemos que usar para esta ecuación el coeficiente de Manning de la transición para determinar la pendiente de la línea de energía. Y bueno, con eso determinamos pendiente SF. La pendiente media, para sacar la media, este primer valor es 0, siempre va a ser en blanco, o sea, no vamos a tener la media para un primer valor. La media se obtiene sumando y dividiendo para 2 los siguientes valores, o sea, este valor más este valor dividido para 2 me daría este valor. El siguiente sería la suma de este más este dividido para 2 me daría el valor correspondiente, o sea, la media entre los valores presente y pasado. Dividido para 2 sacamos el valor medio.
La pérdida de carga, HF, recuerden que la gradiente o pendiente hidráulica es igual a HF sobre L. Como estamos sacando de la transición, HF va a ser igual, lo he puesto aquí también. Repito, estas expresiones que están ahorita anotadas aquí en este video no lo van a encontrar en el PDF, pero ustedes lo tienen en el video y pueden hacer uso de las mismas. El HF va a ser igual a la SF media, a la pendiente media, la gradiente media, multiplicado por X. Ese X es el valor que nosotros vimos de la distancia en la sección, este valor de 0,5. Recuerden que estábamos utilizando ese X en esta expresión también. De esa manera determinamos el valor de HF. La sumatoria de HF, así como hicimos la pendiente media, tenemos que hacer para la sumatoria de HF. El primer valor es 0 porque la pendiente inicial, la pérdida de carga inicial es 0. Arrancamos de la axis 0. 0 por cualquier valor es 0, ¿verdad? Entonces HF nos daría 0. La sumatoria de HF sería también 0. En el siguiente valor ya vamos a tener un valor de 394. La sumatoria de las pérdidas de carga de esta columna de aquí sería la suma del anterior más este. O decir, de este valor que tenemos aquí en la sumatoria de HF, más 394 me da 394. El siguiente sería 0,000394 más 00335 me daría el valor de 0,00729. Y así escalonadamente vamos a ir calculando el resto de valores. La cota de fondo. Como arrancamos con una cota de fondo de 0, recuerden ustedes que el ejercicio no nos plantea una cota de fondo en el canal de entrada. Nosotros asumimos un valor de 0, por eso la cota de fondo es 0. Y la cota de fondo la determinamos de esta manera. La cota de superficie libre menos YM. La cota de superficie libre es este valor que lo calculamos como cota de fondo inicio. La cota de fondo inicio ya la tenemos. Bueno, entonces les decía que nosotros la cota de superficie libre, este valor, tenemos que es igual a la cota de fondo inicio. Esta cota de fondo inicio ya dijimos que era un valor de 0, porque arrancábamos con una cota que no tenemos de dato, pero que asumíamos el nivel del mar, cota 0, la cota de fondo inicio. Si nos da una cota el ejercicio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ahí tendríamos que poner aquí 3.000, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, la cota de superficie libre sería cota de fondo de inicio, la cota del fondo de inicio, que en este caso es 0, más YM, el valor de YM es el valor calculado que teníamos aquí en la tabla ya, este valor de YM, que calculamos con la ecuación que les puse hace poco. Menos la altura de agua, menos el delta Y, que también lo calculábamos aquí, menos este delta Y, y menos las pérdidas de carga, la sumatoria de pérdida de carga. ¿Cuál es ese valor de sumatoria de pérdida de carga?
la sumatoria de pérdida de carga que aparezca aquí en la casilla correspondiente. De manera que la cota de superficie libre nos va a ir dando, a medida que vayamos ingresando el agua a la transición, el nivel de agua va a ir decreciendo, ¿no? Como es lógico. Y la cota también de agua decrece, la cota del terreno, pero porque arrancábamos en la cota, recuerden, en la cota 0, entonces para que corra el agua tiene que haber una caída. No puede ser de subida, el líquido no podría tener una rampa inversa, es decir, contraria a la gravedad. Por lo tanto, ahí estaríamos mal el cálculo, tiene que ser valor negativo. Y que lo representamos mediante esta gráfica, ¿no? Como ustedes ven. La gráfica representa la línea azul, la cota del fondo, y la cota del nivel de agua en la transición. Esta longitud que tenemos en la transición corresponden a los 850, que es la longitud de la transición asumida. Esta gráfica más todo el cuadro, yo quiero como tarea que ustedes lo hagan con su propia idea en base a este video, en base a la presentación que les envié, y que considero de que ustedes lo pueden hacer, incluso mejorar muchas cosas, programarla de mejor manera, y lo puedan ustedes presentármelo. Esa hojita o ese programa que ustedes vayan a realizar me lo envían a sí mismo en PDF. Yo posteriormente a ese trabajo, yo les facilitaré esta hoja en Excel con todas las condiciones, tanto para transición de entrada como de salida, como la transición a la viada. Para que ustedes tengan en su futuro profesional la pueden ocupar cuando ustedes deseen, o mejorarla también. En todo caso, es importante, repito, toda obra hidráulica necesita obras de transición, y de aquí la importancia de estos elementos. Posteriormente hemos de tener un video para hablar sobre cómo determinar el Y crítico y el Y normal, que son los aspectos que podrían tener dudas, pero que muy fácilmente lo podemos determinar con cualquier programa comercial o que lo podamos hacer en Excel. Es este valor de Y normal y el Y crítico. Eso lo veremos en una clase posterior. Muchas gracias. Tengan buenas noches.